Y Buenas. ahí lo tienen a Tito. Para los que no lo conocen, en realidad es el doctor Páez, que es investigador del CONICET, es docente de la Universidad de La Plata, él se dedica a la petrografía. En sus palabras, él estudia las rocas ígneas y los depósitos de metales preciosos asociados, fundamentalmente de oro y plata. Hizo su tesis en uno de esos depósitos, en la provincia de Santa Cruz, y es un apasionado de los dos temas de esta charla, de la geología y la fotografía, y es una gran persona, es un gran docente, y bueno, yo tuve la suerte de ser alumno de él, y después de ser compañero de él en la Cátedra de Petrología de La Plata, y la verdad que le debo a Tito muchas cosas. Vamos a dejarlo ahí. Un día se las pagaré, pero bueno. Qué exagerado, qué exagerado. Siempre es un gusto charlar con él y escucharlo, contar sus historias. Les recomiendo a aquellos que no lo conozcan y que no lo sigan todavía, síganlo en Instagram por dos cosas. Siempre hay alguna foto linda de Tito para ver. Las fotos de Tito son muy, muy buenas. Y lo otro que tienen es que Tito comparte un montón de su experiencia en la fotografía en Instagram. Entonces, a aquellos que les interese pueden aprender mucho siguiéndolo, ¿no? Así que bueno, somos unas 60 personas ya. Vamos a empezar y como siempre la charla esta se está grabando, así que cuando la tenga lista la vamos a poner a disponibilidad para que todas la puedan volver a ver. Y aquellos que no se pudieron conectar, como me estaba avisando Agustina recién, tengan la oportunidad de verla. Así que bueno, los dejo con Tito. Vayan transmitiendo sus dudas o vayan escribiendo sus preguntas para que al final de la charla las podamos ver. Pero de todas formas, no sé si Tito vos querés que preferís hablar de continuo o te gustaría que parásemos en algún momento por alguna pregunta, lo vamos viendo en el camino. Lo vamos viendo, yo puedo ir monitoreando a ver si sale alguna pregunta y la puedo ir respondiendo, si les parece. Me parece perfecto. Así que bueno, las preguntas van a salir todas por el chat. Ya Perfecto. ese mecanismo lo tenemos aceitado. Así que bueno, lo dejo con Tito, yo apago mi cámara y mi micrófono. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Santiago, por invitarme. Como les hizo la introducción Santiago, mi nombre es Gerardo Páez. La mayoría de la gente me conoce como Tito desde siempre, desde chico. Es un nombre que me puso mi abuela. Y en la facultad, profesores, docentes, hasta el decano me llaman Tito, así que ya lo tengo asumido. Me presento como Tito en general. Hice la carrera de geología, me recibí, después hice el doctorado, como dijo Santiago, estudiando un yacimiento de plata en Santa Cruz, que se llama Mina Marta, que estuvo en actividad hasta hace unos años y ahora está viendo si la pueden reactivar. Y siempre me gustó la fotografía, es un hobby que me pasó mi abuelo. Él de joven con el hermano tenían un laboratorio fotográfico, cuando la fotografía era 100% analógica, que usaba películas y placas de vidrio para sus fotos. Y bueno, cuando empecé en la secundaria me regaló una cámara y esa cámara me acompañó casi toda la facultad, una cámara analógica. Cuando me recibí y empecé el doctorado, justo fue el boom de las cámaras digitales, las primeras cámaras digitales que uno se maravillaba cuando compraba una cámara de 5 megapíxeles. Mi primer cámara fotográfica digital fue una cámara de 5 megapíxeles. Eh, y bueno, de a poco empecé con el doctorado a sacar fotos con la cámara digital. Fui viendo que era algo que me gustaba, que me salía bastante bien dentro de mis propios... veía mejoras a medida que iba avanzando con esto. Y cuando me doctoré, dije, bueno, regalo de doctorado, me voy a comprar una cámara más o menos piola y me compré mi primera cámara reflex, que todavía sigo usando. Ahora tengo una un poquito mejor, pero la cámara viejita la sigo usando para muchas cosas. Eh, y desde entonces, ahí, al final del doctorado, que fue más o menos 2012, entre 2012 y 2015, digamos, ahí empecé a abrir mis primeras cuentas en las redes sociales compartiendo las fotos.
Empecé con una que se llama Flickr, que sigue existiendo, pero como que perdí un poco de impulso. Después me pasé a Facebook y ahora tengo Facebook e Instagram. Y bueno, comparto un poco la fotografía que hago a través de estas redes. La idea de la charla de hoy va a ser una charla ultra informal. De hecho, no es PowerPoint lo que vamos a ver, voy pasando fotos como para que vayan viendo y mientras les voy contando un poco. En la parte geológica, yo lo que me dedico, como un poco lo que comentó Santiago, es estudiar la relación que hay entre el vulcanismo y los sistemas mineralizados de oro y plata, ¿bien? Tanto fósiles, como son los depósitos epitermales de alta y de baja sulfuración, que se explotan en general por oro, plata, y en muy menor medida por cobre. Y después, también hace poco empecé a estudiar los sistemas geotermales asociados a sistemas volcánicos, pero enfocado en entenderlos como análogos activos de los sistemas epitermales, ¿bien? Entonces, la idea es estudiar la concentración de metales en los sistemas hidrotermales, las alteraciones hidrotermales que tienen, en la mineralogía, ¿bien? Entonces, un poco esto. Y además tengo la suerte de poder hacer bastante trabajos de consultoría con empresas, además de mi trabajo de investigación del CONICET, financiado 100% por subsidios de investigación, lo cual me permite viajar bastante. Bien, he tenido años en los que he viajado todos los meses. Por ejemplo, creo que el pico de viajes ha sido entre 2015 y 2018. Viajaba todos los meses, 15 días, o al norte de Chile, o a San Juan, o a Patagonia, generalmente a Santa Cruz, con lo cual es una oportunidad que tengo no solo de hacer investigación, sino también de sacar muchas fotos, porque a donde voy llevo la cámara de fotos, el trípode, un par de lentes, depende del viaje. Cuanto más, hay algunos viajes que tengo que llevar menos equipo porque hay menos espacio o menos comodidad para llevar cosas, y me llevo como un kit básico, y hay viajes donde me llevo incluso cámaras analógicas y algunas cosas raras que hago con fotografía, también me llevo para hacer experimentos y cosas así relacionadas a la fotografía. En mi cuenta de Instagram, en las historias, generalmente comparto mucho de estas experiencias en el campo, en Cordillera, en el norte de Chile, en Patagonia, no solo la parte fotográfica, sino también parte de la experiencia de geología. Muchas veces son trabajos, la mayoría de las veces son trabajos de mapeo, donde voy viendo distintas fases volcánicas, viendo cómo son las alteraciones hidrotermales, cómo son las vetas o los diseminados de minerales, y bueno, y al mismo tiempo voy con la cámara, y donde veo una oportunidad, ¡chac!, tomo la foto. Entonces, bueno, si les parece, basta de introducciones y les voy pasando algunas fotos como para que vean. Y la idea, a ver, acá. La idea de la fotografía para mí es como una especie de relax que hago, y siempre trato de, a donde voy, como les decía, llevar la cámara. Muchas veces pueden ser lugares cercanos, como en la ciudad de La Plata. También suelo andar con la cámara encima, y donde puedo y veo una oportunidad tomo una foto. A veces son vacaciones que me llevan, he tenido la suerte de poder ir a varios lugares muy piolas, como por ejemplo esta foto que es de Puerto Madryn. Siempre trato de, por ahí, quedarme hasta después del atardecer, o incluso dormir en lugares donde la mayoría de la gente no se quedaría a dormir por cuestiones de comodidad probablemente, como para tratar de tomar fotos. Soy lo que se podría decir como un fotógrafo oportunista. Tomo fotos la mayoría de las veces cuando se da la oportunidad, como esta foto tomada desde un avión, despegando desde Aeroparque. Justo venía con la cámara encima y era el amanecer, y vi el obelisco, la 9 de julio, y la estación de Retiro abajo, y tomé la foto. Muchas de las fotos son desde el avión, la mayoría también oportunistas. Acá está el Cerro Aconcagua, pueden ver. Voy a llevar un mate. Y voy pasando algunas. Y bueno, la idea es que empecé con, como les contaba, con la cámara analógica, alentado por mi abuelo, que me contaba un poco sobre fotografía y me ayudaba a revisar las fotos. Cuando volvía, una vez que las revelaba, volvía a casa, las mostraba,
Y también, ¿están viendo la pantalla? ¿Me escuchan bien? Porque veo que hay algunos problemas en el chat. Genial, genial. Bueno. Bueno, entonces, les contaba. La mayoría de las fotos suelen ser en horarios de trabajo, es decir, yo salgo al campo a caminar, hago trabajos de mapeo, voy caminando en el cerro y muchas veces voy sacando la cámara, veo una oportunidad, saco la foto. Esta, por ejemplo, es un viaje que hicimos con gente de la Universidad del Sur, cuando el Copahue estaba en erupción. Fuimos a revisar las zonas de alteración hidrotermal asociadas a las descargas termales de ahí de Copahue, y bueno, tuvimos la suerte de ver el volcán en erupción y ahí también sacamos varias fotos. O, por ejemplo, encuentros con la fauna, como este jote en el norte de Chile, que estaba muy curioso de lo que estábamos haciendo, estábamos muestreando unas vetas, y el bicho aterrizó ahí cerca nuestro, y empezó a mirar qué estábamos haciendo, y bueno, se aburrió y después se fue. Mientras tanto aprovechamos y le sacamos algunas fotos. Últimamente, más que nada, estoy trabajando en la zona de Calingasta, en la provincia de San Juan, al pie de la cordillera frontal, que es una zona espectacular, a mí me gusta mucho. Y suelo ir bastante ahí. De hecho, este año, antes del tema de la cuarentena, estuvimos yendo desde el principio de año hasta que empezó todo, casi todos los meses. Algunas fotos como esta, por ejemplo, no hace falta irse súper lejos. Esta está sacada desde la ventana de mi departamento acá en La Plata, un día de tormenta, como hoy, por ejemplo, que había mucha tormenta acá, y justo se estaba armando todo, y la oportunidad fue sacar la foto. Esta también es allá en Calingasta. Lo bueno del geólogo es que siempre está en el campo, incluso aunque el clima sea malo, y cuando el clima es malo, en general las fotos son buenas. Entonces es algo bueno, porque si uno está de vacaciones y el día está medio feo, medio que llueve o algo así, por ahí uno no se saldría a sacar fotos, pero el hecho de ser geólogo tiene dos grandes ventajas para mí, para la fotografía, y especialmente la fotografía de paisajes. Uno es que vamos a lugares donde la gente normalmente no va, son lugares y paisajes que la gente común no tiene la suerte de ver, lo disfrutan nada más los vaquianos, los locales, la gente que vive por ahí, pero el turismo en general no llega a esos lugares. Y segundo, esto de que estamos en horarios raros en el campo, horarios donde aunque fuese un lugar turístico probablemente no habría turistas dando vueltas. Por el clima, porque está lloviendo, o porque nos quedamos hasta más tarde, porque tenemos que sacar la última muestra, o terminar de recorrer el cerro porque estamos cerrando el mapa. Entonces siempre estamos en horarios poco convencionales, y además fuera de los senderos, que en general cuando uno está haciendo turismo y saca fotos en plan turista, siempre está confinado a los senderos y a los recorridos habilitados de los distintos lugares. Entonces eso que es algo que la geología tiene y que podemos aprovechar. Acá hace una pregunta: ¿cuán fundamental es el uso de filtro de polarización para las fotos en el campo? Yo no uso filtros de ningún tipo en general. Filtros a los que se refiere Ramiro son unos circulitos de vidrio, no tengo ninguno acá a mano para mostrarle, que se ponen delante de la lente físicamente y que filtran la luz para dar distintos efectos. El filtro de polarización en general tiene dos consecuencias. Uno, mata el brillo, el reflejo del agua, por ejemplo, como la foto esta. Esta está sacada sin filtro. Pero si hubiéramos puesto un filtro de polarización, probablemente todo el reflejo que se ve en la superficie del mar estaría mucho más apagado, ¿bien? Y si no, el segundo efecto es hacer que el cielo se vea mucho más oscuro, mucho más azul, con un azul mucho más intenso, y también tiene un efecto muy lindo. En líneas generales no suelo llevar por varios motivos. El primero es que la mayoría de los trabajos que hago yo son en lugares muy secos donde no hay agua, entonces eso dificulta o no tiene mucho sentido andar cargándolo. Y segundo, es que como geólogos, además de llevar la cámara, uno tiene que llevarle la mochila un montón de cosas. Entonces, en general, uno va súper cargado al campo. ¿Por qué? Porque llevo, bueno, la mochila ya pesa en sí misma, la piqueta, la brújula, el GPS, la libreta,
El agua, 1 o 2 litros de agua. Generalmente yo prefiero llevar de más, generalmente llevo más de 2 litros como para andar súper tranquilo. Por ejemplo, a la tarde después de comer, trato de llevarme más de 2 litros de agua para tener margen, porque te pasa algo, te doblaste un tobillo y el agua es lo único que no te puede faltar para estar ahí. Entonces, la cámara pesa, por ejemplo, la cámara que uso yo pesa 1,5 kilos. Si además quiero llevar una lente extra, probablemente pese entre 500 gramos, medio kilo, casi 1 kilo. Ni hablar si quiero llevar el trípode. Entonces, cuando uno sale al campo a trabajar como geólogo, además saca muestras. Las muestras hay que meterlas en la mochila y traerlas a la vuelta. Todo eso hace que en algún momento, si priorizamos el equipo fotográfico, tenemos que andar cargando una cantidad de peso increíble en la espalda, ¿bien? Entonces, ahí es donde hay que elegir muy bien qué es lo que vamos a llevar encima. Ese es el principal motivo por el que en general no suelo llevar filtros y me acostumbré a trabajar la parte fotográfica sin filtros. Y también me acostumbré a minimizar la cantidad de lentes y equipos que llevo. Por ejemplo, en general, cuando salgo a hacer caminatas por trabajos de mapeo y muestreo, no llevo el trípode, porque es llevar 2 kilos de fierro que por ahí no lo voy a usar en todo el día. Me ha pasado de llegar y rezongar porque, tendría que haber traído el trípode, pero la mayoría de las veces no fue el caso. ¿Qué cámara de fotos uso? Bien, uso distintos tipos de cámaras. Ahora estoy usando una cámara Canon, una 6D, que es de sensor completo. Y a ver si la tengo a mano, se las muestro. Acá estamos. Esta es la cámara, es una cámara reflex. Fíjense que ya se ve pesada acá, ¿bien? Así que pesa sus buenos 1,5 kilos, una cosa así. Y ahora estoy usando también bastante cámaras analógicas. Estoy experimentando bastante con todo lo que es fotografía analógica, que fueron mis inicios cuando estaba en la secundaria, arranqué con eso, y ahora estoy volviendo un poco a eso. Así que algunos días, depende cómo venga el trabajo, dejo la cámara digital y me llevo solo la cámara analógica, que es sustancialmente más liviana, así que suelo ser más feliz en el campo cuando ando con la analógica porque pesa mucho menos. Bien, acá me pregunta Natalie si creo que es importante la fotografía y la geología. Bien, además de la cuestión estética y linda y del hobby de la fotografía, que es lo que a mí me gusta y es una de las cosas que me hace feliz, la fotografía desde el punto de vista geológico es una herramienta fundamental para el trabajo, ¿bien? Básicamente por el siguiente concepto. Cuando uno hace un trabajo, el trabajo no es estar en el cerro, o sea, el trabajo sí es estar en el cerro, hacer el mapa, sacar las muestras. Pero cuando uno termina el trabajo, todo eso se traduce en un informe técnico donde nosotros tenemos que poner no solo el mapa, sino la descripción de las rocas que vimos, las alteraciones, las vetas o los distintos tipos de mineralizaciones, que son por lo menos las cosas con las que trabajo yo, en forma de informe. Generalmente es un documento tipo de Word o un PDF que se le entrega a la empresa, o una publicación, si va a ser algo más académico o científico. Pero todas estas descripciones tienen que ir acompañadas con fotos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de explicar o de mostrarle a otra persona la geología de una zona, las alteraciones, los distintos tipos de roca, con buen material gráfico. El material gráfico pueden ser fotos y esquemas, perfiles, diagramas, dibujos, ¿bien? Y ahí la fotografía es donde juega un papel clave, por lo menos para mí. Para los informes es algo que aprendí a la fuerza. Me pasó muchísimas veces de volver del campo y pensar que tenía todo fotografiado, fantástico, y llegar a decir, uy, la foto que tengo justo está apenitas movida, y entonces no queda bien. Entonces, uno de los profesores nuestros de la facultad solía decir, lo bueno, si es lindo, es 2 veces bueno. Y ahí es la fotografía y las figuras de calidad que acompañan a los informes y a los trabajos de mapeo o cualquier trabajo en general geológico, lo que hace la diferencia y que va a impresionar al cliente si estamos haciendo un trabajo de consultoría, o que va a hacer que nuestra publicación científica, nuestra tesis, nuestro trabajo geológico se luzca
a la hora de presentarlo y de mostrarlo a los demás. No solo en la etapa de informe, sino cuando hagamos una presentación, un PowerPoint, si tengamos que explicárselo a nuestro jurado, si es una tesis, o al que nos contrató, o cuando estemos en un congreso presentando el trabajo, la fotografía es clave en eso. Y ahí hay que sacar un mito, que a mí me lo dicen todo el tiempo, es que la cámara es lo que hace a la fotografía. En cierto punto es verdad, pero desde un punto de vista técnico. Después hay un montón de saber usar la herramienta. Es como tener un martillo. Es una analogía que quizás no sea la mejor, pero yo le puedo dar un martillo a una persona que nunca usó un martillo y va a estar un montón para sacar una muestra fresca de un afloramiento. Y le voy a dar ese mismo martillo a un geólogo que hace 30 años que trabaja en el cerro y en 5 minutos saca la muestra con el mismo martillo. La diferencia no es el martillo, la diferencia es el geólogo, el que sabe cómo usar la herramienta, el que sabe aplicar la herramienta. Y el éxito en la vida profesional, en la fotografía, en la geología, en general, es saber usar las herramientas. Siempre va a haber herramientas mejores que las que tenemos. Una brújula Brunton en vez de la brújula china, o va a haber un teodolito marca Leica en vez de marca china. Siempre va a haber mejores herramientas. Lo que nosotros tenemos que aprender es a sacar el mejor jugo con lo que tenemos, ¿bien? Porque si no, nunca nos va a alcanzar el presupuesto. Y con la fotografía en particular, con los celulares, cada vez los celulares tienen mejor calidad, las cámaras, calidad desde un punto de vista de definición, nitidez. Yo creo que de acá a unos pocos años, la mayoría de la fotografía para informes, por lo menos, se va a estar trabajando de esa manera, y este tipo de aparatos va a quedar como para fotografía de hobby, o si uno quiere hacer una carrera profesional como fotógrafo de paisaje o de fotógrafo en general. A ver si hay alguna otra pregunta. Voy a ver para arriba. Bueno, voy pasando porque me olvido de pasar las fotos, perdón. No puedo tener el... Sí, hago clic, acá está, bien. Bueno, respecto a la edición de las fotos, muchas veces van a ver algunas fotos, la mayoría de las fotos que están viendo ustedes ahora tienen algo de edición, pero en líneas generales no es una edición donde se cambie significativamente el contenido de las fotos, ¿bien? Lo que, si prestan atención, la mayoría de las veces lo que yo logro hacerle a las fotos es tocar el contraste y el balance de la luz, hacer que algunas zonas sean un poco más claras, otras un poco más oscuras, como para... La idea es guiar al que está mirando la foto como para que preste atención a determinados detalles que son los que a mí me llamaron la atención en el campo, cuando yo estaba trabajando y sacando la foto. Siempre hay algo, y es el éxito de un buen fotógrafo de paisajes, cuando uno llega a un lugar, es encontrar eso que a uno le gusta. Siempre hay algo. Uno llega a un lugar y dice, este paisaje es espectacular. Y el ejercicio que uno tiene que hacer como fotógrafo y para aprender a disfrutar de los paisajes es darse cuenta qué es ese detalle o ese conjunto de cosas que hacen que el paisaje sea qué es lo que nos llama la atención. Y una vez que identificamos eso, ahí tenemos que sentarnos a pensar cómo vamos a ponernos con la cámara para tratar de captar ese pequeño detalle y lograr que la persona que vea la foto y que no vivió la experiencia de estar con nosotros ahí en el campo, pueda prestarle atención y disfrutar de ese detalle que nosotros vimos y que queremos transmitir. Así que les contaba que en líneas generales, las fotografías que subo yo, que saco yo, no tienen mucha manipulación. Tienen apenas una edición, un ajuste por ahí en los tonos. Por ahí, por ejemplo, este es un lindo ejemplo. El día no estaba tan oscuro, pero al oscurecer un poco la foto, como que uno transmite una sensación, o por lo menos intenta transmitir una sensación más de soledad, tranquilidad, ¿bien? La fotografía, igual que la pintura, hay que tratar de transmitir sentimientos a través de lo visual y lograr contactarse con eso que tiene el espectador y
mostrárselo como uno quiere o como uno sintió que estaba en ese momento. A ver, ¿alguna otra pregunta? Primeras horas de la mañana, mediodía, exceso de intensidad de luz. En líneas generales, si uno va a vivir de la fotografía de paisajes, que no es algo que yo haga, de hecho no gano un centavo con la fotografía, es algo que hago 100% como hobby, cuando uno vive de la fotografía o intenta, tiene que elegir muy bien los horarios para tratar de optimizar al máximo la calidad de las imágenes que va a obtener. En ese sentido, el amanecer y el atardecer son los horarios donde las luces tienen los mejores colores, los contrastes son mucho más bajos, entonces las fotos suelen ser naturalmente más lindas a la vista. ¿Bien? Lo que sí, cuando uno trabaja de geólogo, está caminando todo el día en el cerro y cuando llega al campamento en general uno está cansado y eso de andar levantándose temprano para ir al amanecer a fotografiar y después tener que salir a caminar, en líneas generales, salvo cuando estoy de vacaciones y de vacaciones solo, porque si estoy de vacaciones en pareja o con amigos, tampoco obligo a la gente a levantarse temprano. Cuando uno está laburando, en general es oportunista. Uno sale con los horarios del trabajo y está atento a las oportunidades que se puedan presentar. Si la luz no es muy favorable, se puede trabajar con detalles, se puede trabajar fotografía en blanco y negro, sobre todo en ambientes desérticos donde los colores del paisaje son muy monótonos. Por ahí la fotografía en blanco y negro es algo que podemos hacer en cualquier momento del día y que puede transmitir cosas muy lindas y sin estar necesariamente al amanecer o al atardecer. Una pregunta que hizo Lisandro que me interesa mucho es si alguna vez, si te pasa que vos de golpe reconoces en las fotografías que tomas, hablando de geología, ¿no es cierto? Cosas que no viste en el campo. En líneas generales, eso sería muy malo que te pase eso. Hay que tratar de que no. A mí, por suerte, creo que nunca me pasó. ¿Por qué? Porque si lo ves, sobre todo yo que vivo acá en provincia de Buenos Aires y el campo me queda muy lejos, ver algo en la fotografía que no vi en el campo es un dolor de cabeza, pues significa que tengo muchas chances de no volverlo a ver nunca más. Si vos tenés la suerte de vivir cerca de los lugares donde haces trabajo de campo generalmente, o lugares donde volvés de manera muy seguida o rutinaria exactamente a los mismos lugares, tenés la oportunidad de volver a verlo. Pero creo que es algo que hay que tratar de que no pase. Con la geología y con la fotografía pasan dos cosas, que es que uno ve las cosas que aprende a ver. Y es algo que se van a dar cuenta, sobre todo en geología. Uno va a un lugar, a un paisaje, de vacaciones, un lugar, y cuando uno está recién empezando a estudiar, ¿y qué ve? El paisaje, qué lindo, fantástico. Y a medida que uno empieza a transitar la carrera de geología, te empieza a cambiar la forma de ver paisajes. No significa que no disfrutás de la belleza intrínseca del paisaje, pero empezás a ver, uy, ahí hay un pliegue, uy, mira esa falla, empezás a ver los niveles de terrazas del río, que antes era algo que los turistas comunes no se dan cuenta de eso. Y yo creo que le agrega una capa de belleza extra al paisaje, y lo mismo pasa con los afloramientos, y cuando uno va adquiriendo nuevos conocimientos de geología. Uno va a un afloramiento cuando está en primer año, como la mayoría de ustedes, y sí, ves una arenisca, o es un granito, está estratificado, como que uno ve cosas básicas. Y a medida que uno avanza en la carrera, y después se recibe, y empieza a laburar, y empieza a estar en contacto día a día con los afloramientos, uno empieza a ver cada día más cosas. ¿Por qué? Porque uno empieza a leer publicaciones y ve fotos de afloramientos que uno nunca estuvo, y después uno va a un afloramiento y dice, ah, esto lo vi en tal lado, y le hace la conexión en la cabeza. Y entonces, a medida que nosotros vamos como progresando en nuestra carrera como estudiantes, o en nuestra carrera profesional, o como fotógrafos, o en cualquier actividad, empezamos a ver las cosas a medida que las empezamos a ver. Cuando alguien nos muestra, o porque hacemos esa asociación con fotos o con cosas que leímos, empezamos a ver, y eso también está bueno, porque significa que uno, a medida que avanza, cada vez ve más cosas, más detalles, y le puede sacar más información a los afloramientos.
A ver, ¿alguna preguntita más? Bien, depende de la foto que estés buscando también. Sí, eso, el horario, eso es fundamental. Eh, la primera vez que hice algo así de salir a buscar la foto, hice 2 veces esa experiencia, que para alguien que dice, se presenta como fotógrafo de paisajes, quizás sea poco, pero 2 veces lo hice. La primera fue con unas fotos, a ver si las tengo acá, vamos a ir pasando algunas fotos más, en el faro Querandí, que es un faro que está en Villa Gesell, acá cerca de La Plata, va cerca, 300 kilómetros de La Plata. Yo empecé a, cuando uno empieza a salir mucho al campo, y a mí me interesa bastante la astronomía, y se queda hasta tarde en una fogata a la noche, después del día de trabajo, mirando el cielo, uno empieza a entender cómo funcionan las estrellas, cuándo aparecen las de la Vía Láctea, en qué época del año, en qué horario, y empecé a fantasear con una foto que era el faro en el medio del campo de dunas con el arco de la Vía Láctea arriba. Bueno, y esa foto la pude lograr hace un par de años, el 2017, no, 2018. Eh, Me propuse ir, hice una caminata de como 5 horas para poder llegar, porque no tenía vehículo de doble tracción para ir por la playa, entonces me fui caminando, salí a las 3 de la tarde, llegué a las 10 de la noche al faro, saqué la foto y me volví. Vamos a ver, es más fácil si, a ver, si la buscamos de acá. Y el segundo, la segunda vez, esta foto. Y esta que es parecida, pero conmigo sosteniendo la linterna. Pero en mi imaginación, muchos meses antes de siquiera planear el viaje, yo veía esto, el faro y la Vía Láctea por arriba. Entonces empecé, hay varios programas, varias formas de calcular en qué momento del año esto ocurre, y dije, bueno, es en el pleno invierno, un frío bastante intenso, me llevé la bolsa de dormir, todo como para no pasar frío, mucha agua, un calentador, todo como si me fuese a pasar unos días ahí, pero fui por la noche. Fui, saqué la foto, junté todo y me volví. La segunda experiencia que hice parecida a esto fue con el eclipse del año pasado, y me fui a San Luis. También me fui unos días antes como para planificar el lugar. Ahí era mucho más fácil porque las tablas de luces están mucho más disponibles que por ahí planificar la Vía Láctea. Y me fui hasta Merlo, en San Luis. A ver si está por acá. Me pasé unos días planificando, recorriendo las sierras para buscar el mejor lugar, o el mejor lugar que me guste a mí. Y finalmente, sacando una foto cada 5 minutos y después combinándolas, logré esta imagen. Entonces, si uno se piensa, como todo, en la geología también, la planificación para las campañas, ya sea de fotografía o de mapeo o de trabajo en el campo, es fundamental, y es lo que nos va a salvar y va a lograr que sea un trabajo exitoso. Yo no es simplemente llega el día del trabajo de campo, me subo a la camioneta o al micro, aunque sea, y me voy a ver qué me encuentro. No, uno tiene que hacer toda una investigación previa de cómo son los accesos del lugar, si hay agua, no hay agua, tengo que llevarla, cómo son los afloramientos, los caminos son, entra cualquier vehículo, tengo que ir con vehículo de doble tracción, los horarios, no es lo mismo hacer un trabajo de mapeo en invierno, donde los días son súper cortos, que hacerlo en verano, donde puedo quedarme hasta mucho más tarde. A veces si uno sobre todo está trabajando, por ejemplo, con empresas, la mayoría de las veces los ayudantes o la gente que colabora con uno tiene horarios de trabajo, entonces ellos se levantan, desayunan y hasta las 8 de la mañana uno no puede salir, por más que el horario ideal para ir a trabajar sea antes, o para aprovechar y estar, por ejemplo, si uno desde el campamento tiene 2 horas de viaje, uno quiere salir antes, pero no se puede porque están estos horarios o hay que volver. Y lo mismo con la fotografía, si uno se dedica a planificar, pensar, cómo son a ver si hay alguna más, este es un montaje obviamente, con una foto cada 5 minutos, después se superpone y se recorta cada uno de los distintos solcitos y se van superponiendo. Esta, por ejemplo, es solo el momento del eclipse. Y creo que tengo alguna más por acá. A ver, vamos a buscar.
Acá. Este es el momento de la totalidad, se ve la corona solar. Ustedes que están allá en Río Negro, este año, en diciembre, tienen una oportunidad de presenciar otro eclipse total, el 20 o 22 de diciembre, ahora no me acuerdo, y va a cruzar en diagonal más o menos desde la latitud de San Martín de los Andes y cruza todo en diagonal hasta las grutas. Entonces ahí pueden hacer, si quieren, planificar a dónde es el mejor lugar para verlo o dónde les gustaría verlo más. Y si el clima acompaña, que es algo que uno nunca sabe, se pueden ver cosas como esto, que esto es el campo magnético del Sol, como el plasma de la corona solar, o sea, la atmósfera del Sol, se va siguiendo todas las líneas del campo magnético del Sol. O, por ejemplo, si tienen suerte, también pueden agarrar, como acá, que se ven algunas erupciones en la superficie del Sol, esas linitas rojas que salen justo cuando se empieza a romper el eclipse. Y esto, bueno, también el último momento del eclipse. Este que viene ahora en diciembre va a ser al mediodía, así que si eligen bien el lugar, sobre todo en la estepa, ahí tienen buenas chances de que el clima acompañe y que lo puedan disfrutar a pleno. Si pueden hacerse el tiempo para verlo, se los recomiendo porque es algo que cuando está este momento, cuando ocurre esto, que uno ve donde debería estar el sol, ve ese círculo negro, es algo que te vuela la cabeza. La verdad que es increíble. Y que haya en el mismo país, con 2 años de diferencia, 2 eclipses totales de sol, es algo único a nivel mundial, no es algo que suele ocurrir, así que está bueno si lo pueden aprovechar. A ver, algunas tomas como fotografía para sacar mayor utilidad en el trabajo que tengas que realizar, por ejemplo. Bien, para escala, bien, para geología y en los paisajes también, cuando uno introduce una persona o algo, sirve para darle dimensión a las cosas. Cuando uno está trabajando en geología, es muy importante, fundamental, a cualquier objeto que nosotros fotografiemos, utilizar un lápiz, una reglita, la tapa de la lente de la cámara, cualquier objeto que nosotros podamos meter en la foto como para que las personas puedan utilizar para dimensionar. Porque cuando uno ve una foto, sobre todo de algo que nunca vio, una foto, una muestra o de un afloramiento, es muy difícil determinar qué tamaño tiene. Entonces, al incluir un elemento como una persona para al lado del afloramiento, o la piqueta, o el lápiz, o la tapa de la cámara, puede ser cualquier cosa, incluso la botellita de agua, lo que uno tenga a mano, como para tomar la foto y poder ayudar a transmitir esa sensación para el otro lado, la sensación de escala y de dimensión de lo que el espectador está viendo, ya sea en geología y también en los paisajes es muy importante también. Bien. Bien. Bueno, no sé si quieren que les comente algo más o si tienen alguna otra pregunta. ¿Qué tal, Tito? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, por favor. ¿Qué tal? Mira, tengo una duda y vi que a varias personas también le ha pasado con el tema de las fotos panorámicas. Cuando que por ahí Sí, querés mostrar, hablando de geología, ¿no? sí. Querés A ver si mostrar encontramos alguna. un paisaje muy amplio porque querés ver, mostrarnos un corrimiento o lo que sea. Y si no tenés por lo menos yo lo quiero hacer con el celular, por ejemplo, si lo haces con la opción de panorámica, le quita muchísima calidad. Y si no, la otra es sacando fotos y después solapándolas. Pero lo que pasa es que después se nota ese solapamiento, porque va Bien. a tener distinta luz. No sé qué recomendás. Mira, con el tema de las panorámicas, en general las aplicaciones que vienen con los celulares o con las cámaras, nunca he tenido buenos resultados. Te terminan haciendo como una tirita primero súper finita y Tal larga cual. así. Y después la clave es que con los celulares es muy difícil de lograr.
Cuando uno saca una foto tiene que fijar la exposición, que es la cantidad del tiempo que va a estar abierto la lente mostrando el sensor, el diafragma en general en los celulares es fijo, y después la sensibilidad del sensor que se mide en una unidad que se llama ISO, ¿bien? En líneas generales, cuando uno tiene que hacer una panorámica, si quiere que le quede perfecta, tiene que usar exactamente los mismos valores entre las distintas fotos. Las cámaras de fotos en general tienen un botón con el que vos podés fijarlo. Si tenés un celular que tiene la opción de cámara manual, o bajate una aplicación que te permita manejar la exposición de manera manual, fíjate, yo lo que suelo hacer cuando saco la panorámica es, me fijo a ver la panorámica. Entonces busco un lugar que sea ni el más claro ni el más oscuro de la panorámica. Siempre va a haber una zona que sea más clara y una con más sombra. Entonces, en esa zona que es como una especie de promedio, ahí me fijo qué velocidad tengo que seleccionar como para que salga más o menos bien. Y después saco toda la panorámica sin cambiar los valores. Algo que te conviene hacer, en vez de sacar, por ejemplo, con el celular así, te conviene sacar con el celular así. Así la panorámica te va a quedar más alta. Si vos sacás así, el ancho, el alto máximo en la panorámica va a ser este. Entonces, si lo sacás así, va a ser mucho mejor. Otro truco que podés hacer es hacer un mosaico. La panorámica no tiene que ser solamente así. Puede ser un mosaico. Puedes sacar una primera panorámica apuntando hacia arriba, otra hacia abajo, y otra en el medio y otra hacia abajo. Entonces ponele, te queda una panorámica que es como un mosaico de fotos. Y eso después te la llevas a la compu, no sé si hay alguna aplicación para celular, y ahí la fusionás. Sí, después editarlo, eso lo de la fusión, sí, pero el tema es que, claro, llegabas del campo, no tenés la posibilidad de volver y te das cuenta que las fotos están con distinto color y se nota. Por ahí son 3 fotos que fotograpas y se nota, y queda mal. Y después lo que te suele pasar también es que uno las ve en el celular o mismo en la parte de atrás de la cámara, la foto que sacaste, y vos decís, está fantástica. Y llegaste a tu casa y te querés matar porque o está apenas movida, no se ve o te pasa eso que decís vos, que la exposición está distinta. Entonces, mi consejo, yo lo hago siempre cuando estoy trabajando en el campo, saco las fotos, llego a la noche a la oficina o a la pieza o a la carpa y bajo todas las fotos y las reviso. ¿Por qué? Porque si hay alguna que salió mal o que tengo que volver a sacar, y si es algo realmente importante, tengo la chance de al día siguiente tomarme un ratito y volver a ese lugar, siempre no haya caminado un montón, a tomar de vuelta la foto. Si yo me vuelvo a mi casa, el costo de volver a hacer toda la campaña para una sola foto por ahí no justifica. Pero si yo todas las noches bajo la foto, yo en general me hago una rutina. Todos los días cuando vuelvo del campo, me siento con un mate, tranqui con la compu, paso en limpio todos los datos de la libreta, generalmente, por ejemplo, bajo todas las coordenadas del GPS, las paso un Excel, creo una columna que sea descripción y pongo una pequeña descripción, no todo lo que anoté en la libreta, pero sí una pequeña descripción como que resuma lo que viene ese punto. Entonces, por ejemplo, en este punto sacamos una muestra de una beta que tenía tales características. Fantástico. Al lado le hago otra columna donde pongo las fotos, los números de las fotos que saqué, y después bajo las fotos de la cámara y las organizo en carpetas. Hago una carpeta por día y adentro de esa carpeta pongo todas las fotos de ese día, y a cada foto no le borro el nombre original, porque el nombre original yo lo anoté en la libreta, cuando dije, estoy en el punto 5, saqué la foto 135. Entonces dejo ese número, pero le agrego un guión y pongo una descripción cortita de 4 o 5 palabras que diga vista del cerro mirando al norte, o afloramiento de arenisca con estratificación entrecruzada, como para que yo, primero, reviso que todas las fotos hayan salido más o menos bien, y segundo, si hay alguna que yo no estoy conforme o que me salió movida por el foco, muy oscura, tengo la chance, o es más fácil que yo pueda volver a sacarla si es importante, que si llego a casa o vuelvo del viaje y recién ahí me pongo a pasar en limpio los datos. Pasar en limpio los datos en el campo es la mejor manera de, además te ahorras un montón de laburo, porque vos ya cuando volvés a tu oficina, después de cerrar el campo, ya directamente empezás la siguiente etapa, no tenés que todavía el muerto de pasar en limpio toda la información.
Y está piola, además suele ser un momento muy relajado, te tomas un mate, a veces te puedes tomar una cerveza, depende la campaña y las características. Entonces es algo que está bueno y te salva un montón poder hacer eso. Dale, ¿por qué? Bien, gracias por consejos. A ver, ¿alguna otra pregunta acá? ¿Alguien escribieron? Contanos la experiencia de las fotografías con lava. Bueno, tuve la suerte de poder ir a Hawái de vacaciones. Con una exnovia fuimos hace un par de años ya y era la época donde todavía uno podía, ahora ya no hay más actividad de coladas en superficie. A ver si encontramos alguna foto, les muestro. Y bueno, hicimos unas vacaciones, ella es geóloga también, y bueno, uno de los objetivos de las vacaciones obviamente era eso. Y fuimos allá, y la verdad que fue, bueno, este es el cráter del Kilauea, tiene un lago de lava. Después si en mi página de Instagram, si entran a los links que están en la descripción del perfil, ahí pueden ir van a ver que hay una sección que dice Timelapse. Si van ahí, hay un videíto de la experiencia de Hawái que muestra un poco las coladas y esas cosas. Pero bueno, esto tiene un lago de lava gigantesco, este es lo más cerca que uno se puede acercar, está todo vallado por seguridad, obviamente. Todos los años hay alguien que se cae acá adentro. Y se ve, hay unos telescopios, y yo además llevé por suerte un teleobjetivo bastante grande, entonces se podía ver a través de la cámara el nivel del lago de lava. Y también tuvimos la suerte de que fue el momento donde estaba la colada entrando en el mar, entonces uno podía ver la interacción entre el magma y el agua, y todas las explosiones hidromagmáticas y la fragmentación del magma en forma de piroclastos, ahí en la interacción donde la colada llegaba al mar. Y la frutilla del postre fue poder tener la experiencia de hacer un trekking. Salimos caminando de noche en el medio del bosque de allá de Hawái, y te llevan caminando por el bosque, son como 2 horas caminando, salís del bosque y de repente empezás a caminar por un páramo todo de lava cristalizada, basaltos son, y hasta que llegás al frente donde está la colada activa, que creo que pasó una foto por acá, y te encontrás con cosas como estas, ¿bien? Es una cuestión bastante intensa desde lo sentimental como geólogos y desde lo físico, porque hace mucho calor. Piensen que eso que están viendo ahí está cerca de 1000 grados de temperatura, entonces el viento pasa, se calienta y uno puede estar ahí. Esto yo lo fotografié a menos de 1 metro del lóbulo este de una colada, y el viento es súper intenso, el calor, y una experiencia espectacular. Ahí, creo que hay alguna más. Después tuve la suerte de poder estar en el Copahue mientras hacía erupción. No había lava, pero se veía bastante la pluma eruptiva. Acá. Y te quedás hasta el amanecer, y ves el amanecer por arriba del campo de lava. Y uno puede caminar todo por acá arriba porque la corteza ya está solidificada y simplemente se generan fracturas en el frente de los lóbulos y se genera un nuevo lóbulo. Y si uno esperase 4 o 5 horas, probablemente ya podría caminar arriba de este lóbulo. Se enfría bastante rápido. A ver, ¿alguna otra pregunta? He hecho varios timelapse, es una técnica que estoy todavía experimentando. Para los que no saben, es sacar una foto cada un intervalo de tiempo y después se compaginan como video. Hace unos días presenté uno en el desierto de Atacama, en el norte, mostrando ruinas mineras y eso. Acá se acaba de largar a llover, así que si me escuchan más o menos es por eso. Así que sí, si quieren después no les muestro por acá porque con la transmisión de internet probablemente ustedes no lo puedan ver. Pero bueno, si tienen ganas después pueden entrar a chusmear.
¿Cuál es el lente que decís que me lleva a todos lados? Bueno, el que viene con la cámara. En este caso vino con un 24-105, que va desde 24 milímetros, que es bastante gran angular, para sacar paisajes está bueno, y llega hasta 100 milímetros, que es un teleobjetivo corto y es súper versátil. No es probablemente la mejor lente, pero bueno, ninguno de mi equipo es el mejor, es el equipo que me alcanzaba la plata para poder comprar, que en realidad suele ser lo mejor. Hay un dicho que dice, la mejor cámara es la que uno tiene consigo mismo. Puede ser el celular, puede ser una cámara reflex. La fotografía tiene dos aspectos. Un aspecto técnico, que es lo que te provee la cámara, que es fotos nítidas, con buenos megapíxeles para poder imprimirlo muy grande. Pero la mayoría de nosotros, si se ponen a pensar, consumimos la fotografía en la pantalla de un teléfono. Entonces, una cámara de 100.000 megapíxeles para que mi público lo vea en el teléfono, si yo no voy a imprimir fotos tamaño mural, no tiene mucho sentido. Y después, la segunda parte de la fotografía es la parte artística. Y eso es lo que le aporta a cada uno, con sus sentimientos, con su historia personal, con su forma de ver el mundo, que es único e irrepetible para cada uno de nosotros. Y eso es para mí lo que le da valor a las fotografías que sacamos. Y eso uno puede hacerlo con cualquier cámara, con el celular, con una cámara analógica, con la cámara más cara que uno pueda conseguir. Bien, lo importante es que cada uno sepa las limitaciones de la herramienta que tiene. Por ejemplo, con este celular no voy a poder sacar nunca fotos de noche, pero eso no significa que no pueda sacar fotos buenas en otros momentos del día o con determinadas condiciones. Entonces, si uno conoce las características de las herramientas que uno usa, puede sacarles el máximo jugo. Y cuando uno hace fotografía, y sobre todo fotografía de paisajes, pero creo que aplica a cualquier fotografía, la idea es transmitir lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos, la experiencia y nuestra forma de ver el mundo, y tratar de que la otra persona, el espectador, le llegue algo, nunca llega a todo lo que uno quiere transmitir, pero con que llegue algo del sentimiento o de lo que uno sintió o vivió cuando estaba ahí, yo creo que esa es la misión cumplida. Y eso es algo que uno puede hacer con cualquier cosa. Simplemente saber usar las herramientas que uno tiene. Después, a medida que uno va avanzando y le va encontrando el gustito a las cosas y dice, bueno, ahora me gustaría la cámara que tengo, por ejemplo, yo saco muchas fotos con el celular, no me alcanza para sacar fotos de noche, quiero sacar fotos de noche. Bueno, ahí me pondré a ahorrar y me compraré una cámara, lo que me alcance la plata en ese momento, que ande mejor que lo que tengo ahora. Yo, en mi experiencia siempre fue así, arranqué con una cámara de 5 megapíxeles totalmente automática, después me compré una cámara reflex súper básica, que es el día de hoy que sigo usando. Las fotos del eclipse, esas que se vería la corona solar, están sacadas con esa cámara que la primera cámara reflex que me compré, que no es ni la mitad de buena que esto, pero tiene una ventaja, como tiene un sensor más chico, tiene más aumento cuando yo le pongo la misma lente. Entonces, esta lente que es de 100 milímetros rinde como casi un 150, entonces tengo más zoom. Pierdo calidad, pero gano más aumento. Eso es lo que me refiero cuando les digo de saber usar las herramientas. Cuando yo entiendo cómo funcionan las cosas, puedo aprovecharlas al máximo y usarlas para transmitir el mensaje que yo quiero. Avísenme si estoy divagando demasiado. Bien. Foto más inesperada que logré tomar y que más me sorprendió. Y es muy difícil porque probablemente lo que más me sorprendió de mi experiencia con la fotografía fue el desierto de Atacama. Probablemente fue uno de los lugares que más me cambiaron la forma de ver el mundo, porque es como visitar Marte. De hecho, no en vano la NASA prueba ahí los robots que después mandan a Marte y a otros lugares del sistema solar, porque es como estar realmente en otro lugar, en otro planeta. Y hay un montón de, bueno, el cielo ahí, yo ya sabía que el cielo ahí, las noches, las estrellas son únicas y espectaculares, pero hasta que no estás ahí y lo ves, como que no dimensionás realmente el cielo que hay ahí.
Pocas veces, de hecho creo que es el único lugar donde vi cielos como los que hay ahí. Y después tiene algo que para mí también como geólogos uno lo aprecia de otra manera, que como no hay vegetación, los sedimentos son espectaculares y hay muchos yacimientos minerales que están en producción, algunos de hace más de 100 años. Entonces también hay muchísima historia minera y con ruinas y cosas que uno ve la historia de la gente que en el 1800 vivía ahí y trabajaba en unas condiciones que uno no puede creer, y está todo como, hay lugares donde uno va y prácticamente parece que la gente se hubiera ido hace, no sé, 10 años, y no hay nadie visitando ese lugar de hace 100 años. Y eso para mí fue zarpado, poder fotografiar eso, para mí fue algo increíble. Después me preguntan, ¿con qué programa edito las fotos? Cuando las saco con el teléfono, uso una aplicación que se llama Snapseed, que es gratuita, es de Google, Snapseed, con doble E. Está re buena, tiene un montón de opciones. Y después en la compu uso Adobe Lightroom, que es como una versión sencilla, entre comillas, de Photoshop. Justamente lo que te permite es hacer, toquetear el brillo, el contraste, hacer algunos pequeños ajustes localizados, como poner, remover, por ejemplo, si hay una manchita en el lente, la puedo corregir, como que tiene cuestiones más básicas. Y generalmente cuando estoy en el campo y comparto las fotos, lo que hago es pasar directamente desde la cámara la foto al teléfono, la edito con Snapseed y directamente la subo a Instagram o a Facebook o a lo que sea ahí. O sea que si encima ustedes la sacan con el celular, ya la tienen ahí, la pueden editar. La clave con la edición para mí es no zafarse, porque enseguida cuando uno se pasa con la edición, se nota y se nota enseguida. Así que, bueno, no sé si alguien quiere preguntarme algo más. Aprendí por mi cuenta. Hice un único taller de fotografía de paisaje, pero era sobre fotografía de autor. Nos juntábamos a discutir fotógrafos famosos y entonces veíamos la obra de distintos fotógrafos de paisajes y discutíamos cuestiones de ese autor en particular. Pero después, en realidad, la mayoría lo aprendí prueba y error, que es la mejor escuela en la vida, en todo, es aprender equivocándose, ya sea que quieran tocar un instrumento, que quieran sacar fotos, o incluso aprendiendo en la universidad, uno aprende con los errores. Uno puede hacer las cosas, y si salen bien, fantástico, pero cuando salen mal es ahí cuando uno realmente aprende a resolver las cosas y aprende a trabajar mejor en cualquier aspecto. Así que después, bueno, y después hay muchísimas oportunidades para aprender hoy que antes no existía. YouTube es una plataforma fantástica. La mayoría de las cosas, por ejemplo, de timelapse, todo lo que he hecho lo he aprendido viendo videotutoriales de YouTube. Suena tonto, pero en realidad hay muchas cosas de práctica que YouTube es una herramienta excelente para aprender. Estereoscopía, no he hecho nada de estereoscopía. Ahora estoy experimentando hace un par de años con lo que se llama fotografía estenopeica, que es un estilo de fotografía analógica en el cual se hace una cámara que en general es casera y que no tiene lente, utiliza un pequeño agujerito hecho con un alfiler y con eso uno saca las fotos. Y les puedo mostrar algunas fotos que estuve sacando. A ver. Por ejemplo, ahora les muestro las fotos y después les muestro la cámara. Bien, estas son fotos que sacamos en una campaña que estuvimos haciendo el año pasado en el Cerro do Mullo, en el campo geotermal. Son fotos, por ahí se lucen más y les muestro primero la cámara. De hecho la voy a buscar, la tengo acá. Esta caja de madera que ven acá es la cámara de fotos con la que están sacadas estas fotos que les estoy mostrando. ¿Cómo funciona esto? Bueno, se abre
uno acá, esta es la parte de atrás de la cámara, pone un papel que es sensible a la luz, obviamente lo tiene que hacer en la oscuridad, la cierra, yo le pongo como un elástico como para que no se abra, y la foto se saca, uno levanta este palito de lado, que le hice yo a esta cámara, y ahí si ven hay una chapita, que es una chapita de una latita de cerveza, a la que le hice un agujerito con un alfiler. Ese agujerito permite que la luz ingrese y se proyecte en el papel que tengo atrás. Entonces el papel registra la intensidad de la luz, obviamente en negativo, la parte donde pega más luz se pone negra, la parte donde pega menos luz se queda blanca, y la imagen que obviamente sale invertida, la parte de arriba es la de abajo, la derecha es la de la izquierda, uno después saca eso y tiene que procesar el papel en un cuarto oscuro y obtiene estas imágenes. Es una técnica fotográfica de mediados de 1850 y que es muy fácil, relativamente fácil de llevar adelante. Estas son todas fotos ahí de la zona del volcán de Muyo, del Cerro de Muyo, en el norte de Neuquén, que es uno de mis lugares favoritos de la Argentina. Y les puedo mostrar, ahora estuve de viaje por la zona de Copahue, cuando me agarró la cuarentena estaba allá y me tuve que volver, y estas son con la misma cámara en la zona de Copahue. Y lo loco de esto es que fíjense que acá es todo lo que les decía, no hay tecnología acá, es todo el ojo y el mensaje, y eso es el desafío, tratar de transmitir algo prácticamente sin tecnología. Entonces acá es todo arte, en el sentido de que lo único que tiene que hacer uno es preocuparse porque la cascada aquí debe ser centrada, qué momento del día la voy a sacar para que la sombra esté en determinado lugar o en otro. Y creo que tengo un lugar más en el desierto de Atacama. Estas están hechas con una cámara que es una latita de Pringles, que en el mismo principio, en una latita de Pringles le puse, creo que la tengo acá. Se abre como una lata común de Pringles, y acá adentro va el papel, le pegué una tuerca como para poder ponerla en un trípode, sí. Y entonces, tapado abajo de esta cinta aisladora, uno levanta y está de vuelta la chapita, con un agujerito, que no sé si lo llegarán a ver, pero bueno, la chapita. Y fíjense que uno puede sacar fotos con una lata de Pringles. Esto para mí, cuanto más limitado es el equipo que nosotros tenemos, más nos obliga a forzar el ingenio y la creatividad, y eso para mí es lo máximo que les digo en cuanto a aprender. Porque uno no se pierde en el equipo que tiene 1000 configuraciones y los megapíxeles y que si subo o bajo el botón, qué sé yo, no. Uno solo se preocupa por la composición, cómo organizar la escena, qué momento del día, qué parte uno tiene que prestarle atención del paisaje para lograr que la persona preste atención a eso y no se pierda en el resto del paisaje. ¿Bien? Así que eso en cuanto a la fotografía estenopeica. Y a ver si hay alguna pregunta más. Tito, ¿cuánto tiempo tenés que tener en exposición para sacar la foto estenopeica? Bueno, depende de la cámara. Cada cámara que uno haga tiene de acuerdo, sobre todo el tamaño. Fíjense que no es lo mismo esta cámara, la distancia que hay desde el frente a la parte de atrás donde va el papel, o sea, de la lente hasta el papel, es mucho más grande que esta, que está mucho más cerca. ¿Bien? Entonces, cuando uno diseña la cámara, cada cámara tiene sus mañas. Pero con esta, que es la que estoy usando ahora prácticamente todos los meses, en general está 2 minutos puesta en un trípode, por eso a la lata de Pringles le puse una tuerca para poner al trípode, porque tiene que estar quieta 2 minutos
o en este caso un poco menos, 1 minuto, 1 minuto y medio, hasta que la imagen queda grabada, porque el papel que lleva atrás es poco sensible a la luz, no es como una película, un negativo de esos que sacamos con la cámara de 35 milímetros, y además, por el agujerito entra muy, muy, muy poca luz. Entonces, esas dos cosas hacen que en general las exposiciones sean largas y que las nubes, el cielo salga movido, por eso en general hay poco detalle en el cielo, bueno, tiene un montón de particularidades, pero en general son cerca de 2 minutos. En condiciones de muchísima luz, una foto sacada al mediodía. De noche no se puede sacar con esto, porque llevaría exposiciones de más de 12 horas, que es más de lo que dura la noche, entonces no podemos sacar ni siquiera fotos de noche con una cámara así. Hay que ir a la Antártida a sacar la foto de noche. Claro, en invierno. Es buena idea, le voy a pedir al Instituto Antártico si me lleva. Bueno, ya habíamos dicho 30 minutos, 40 minutos, Tito, vamos, 1 hora larga. Perfecto. Así que, y tampoco se han sumado muchas preguntas, por lo que voy a aprovechar ahora entonces para darte las gracias por esta charla, por habernos compartido tu experiencia con la fotografía y la geología, y todas estas recomendaciones que le ha dado a la futura generación de geólogos, porque hay cosas que vos decís que, es más, son muletillas que nos han dejado nuestros profesores también. Sí. Importante es el instrumento. Sí, tal cual. Y para el geólogo el instrumento fundamental son los ojos. Y entonces Sí. si uno no ve lo que está buscando, y no describe eso que está viendo, difícilmente pueda representarlo en una foto, describirlo en su libreta y contarle a otro geólogo qué es lo que veo. Entonces, es muy buena me gustó mucho tu charla. Gracias por la invitación, y como una persona que hace mucho trabajo de campo, para mí, como decís vos, la clave es caminar. Caminando se resuelven los problemas de la geología, caminando, mirando. Si yo no veo acá la posible respuesta al problema, me muevo unos metros, 100 metros, 1 kilómetro, y en algún punto, si voy atento, prestando atención, la respuesta aparece. Y ahí es donde las herramientas de la observación y el registro de las observaciones son importantes. Así que bueno, vamos a ir cerrando la charla y bueno, y todos te están dando las gracias, Tito, así que... Muchas gracias por las preguntas, por la invitación, y nada, los mejores deseos para todos, cuídense con la cuarentena y todas estas cosas, y cuídense en el campo cuando salgan, siempre lleven agua, siempre lleven buen calzado, y siempre sigan con ganas de laburar y de aprender, que uno piensa que en la universidad uno se recibe y ya no hay que estudiar más, y está bastante equivocado, uno aprende hasta el día que se muere, yo creo por lo menos eso. Bien, yo detengo la grabación.